Bueno, son las 7:40 y ahora sí vamos a ir con la entrevista con... Recuerden que el día viernes estará acá José Manuel Villalobos, ¿no? Pero esta noche está acá la doctora Silvia Guevara para poder un poco también entender todo este tema de la inscripción de los candidatos, los plazos. eh, no todos han iniciado su trámite a horas de culminar el plazo. Entonces es todo muy raro, ¿no? En el Perú. Bastante raro y bastante difícil de entender, de hilarlo, de hacerle seguimiento. Así que no me tomen la palabra a mí, tómensela a ella. Y le doy la bienvenida ahora sí a la doctora Silvia Guevara. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo, cómo se puede explicar esto? ¿Se tiene que ver con algo idiosincrático, costos? Estamos a horas y ni siquiera llegamos a 20 que han iniciado sus inscripciones. Sí, tiene que ver también con un tema de esperar todo a última hora, pero también demuestra un poco la improvisación y la desorganización a las internas de las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque normalmente las listas que quizás se pueden completar más rápido son las de Lima, ¿no? Pero las listas en provincia también demandan un nivel de asistencia por parte de las mismas organizaciones políticas a quienes son los coordinadores o las personas que están a cargo, digamos, de recopilar la información de quienes son los candidatos. Entonces, Así es. además de que también hay otro problema que está surgiendo en paralelo, y es que muchos candidatos quizá están postulando por primera vez. Entonces, cuando les piden toda la información que les piden en la declaración jurado hoja de vida y se enteran que esta va a ser pública y la gente va a saber cuántos bienes tiene, cuánto ha ganado en el 2024, se asustan y algunos han renunciado siendo titulares, dándole, digamos, en este caso, pues, la oportunidad a la organización para que vaya por el deficitario, y es empezar casi de cero, porque normalmente, pues, quienes se han estado preocupando por recopilar toda esta data, esta información propia, son los titulares, ¿no? Porque son finalmente O quienes sea, declaran ante el sistema Declara Más. eso ha pasado En algunas organizaciones entre el políticas. 15 que fueron proclamados y hoy, Así es. que pero previamente una persona no sabía nada, No, que iba a tener que lo divulgar que eso. sucede que no todas las personas que están a la interna de las organizaciones tienen toda esa información. Entonces, ¿por qué hay bastante improvisación? ¿No? Y digamos, Yo de también alguna creo. forma, las organizaciones que se han inscrito, digamos, las primeras, no puedo asegurar que sean pues súper organizadas, pero por lo menos denotan un nivel al menos de previsión en cuanto al tema de los plazos para poder completar, en este caso, la inscripción de las candidaturas, ¿no? Porque son varias candidaturas, no solamente la fórmula presidencial, sino también Senado Nacional, Distrito Múltiple, Parlamento Andino y diputados. Y bueno, la otra es la lógica cultural, ¿no? Que a veces nos confiamos, esperamos a último momento, y esto pues ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Ahora, una pregunta que no necesariamente tiene que ver con esto, de ahí continuamos, pero no sé si pudiste ver el reportaje que hemos emitido. Y no lo pude ver. Bueno, hemos emitido un reportaje en el cual se traza hacia atrás la inscripción original del partido de José Luna. Eh, Eso, una vez que lo haya inscrito, por ejemplo, creo que fue en el 2016, Ya. mientras no hayas perdido la valla, no hay nada que revisar ya. O sea, es para adelante nada más. Claro, si el partido, es como los partidos de ahora, ¿no? Por ejemplo, 43 organizaciones políticas estuvieron habilitadas si es que lograron su inscripción hasta el 12 de abril de este año, ¿no? Digamos, hasta la fecha de la convocatoria, fecha máxima, que era el 12 de abril, se convocó antes, pero la fecha máxima era el 12 de abril. Aquellas organizaciones políticas que se inscribieron de manera posterior no están participando en la contienda electoral, digamos, no están inmersos en un cumplimiento de la valla, ¿no? Entonces, en este caso, si el partido supera la barrera electoral, tan conocida como valla electoral, y no ha perdido la inscripción mayor a ese tipo de revisión para ver el tema de la inscripción, no existe, salvo que se puso un poco en tela de juicio el tema de la inscripción de aquellas organizaciones que estuvieron como parte del grupo que priorizó el jurado, como parte de esta fiscalización posterior que hizo como consecuencia de estas afiliaciones indebidas que hubo, ¿no? Y que hubo un grupo que priorizaron y un porcentaje que fueron a ver, pero finalmente eso ha quedado, digamos, sin ninguna consecuencia. Por el tema de las firmas fue que reciente. son. Así es. Pero yo digo, en el caso, digamos, porque la Fiscalía sostiene que hay una presunción de corrupción en la inscripción de su movimiento. La única manera de, digamos, subsanar eso sería a través de una sentencia. Como sucedió en el caso también del señor Antaurumala, ¿no? En este caso, justamente lo que se estaba mencionando, que tiene que ver el hecho de cualquier fraude que haya podido pasar en el proceso de inscripción, podía
digamos, evaluarse, analizarse como una afrenta al sistema democrático. Y podría encauzarse dentro de la misma causal, en este caso, que estuvo inmersa o incurso, en este caso, el partido del señor Antauro Humala, ¿no? El partido con siglas Antauro. Pero no se ha visto un caso similar así. O sea, no hay un precedente. No, después al que estamos haciendo referencia, al de Luna, ¿no? No ha habido un caso en el que por firmas falsas, por ejemplo, por no haber respetado o haber hecho fraude dentro del proceso de inscripción, haya una consecuencia de una organización política que haya perdido la inscripción. A lo que apuntaba justamente el jurado con este procedimiento de fiscalización era una nulidad de oficio en el registro, que era un tema administrativo que pretendía realizar, y en el marco del cual pues contrató peritos y realizó todo un proceso de fiscalización que ha quedado ahí, claro, pues con informes todavía. Entonces en este caso la única manera de arreglar eso sería a través de una sentencia de la justicia. Así es, o en todo caso viendo a qué puerto llega este procedimiento de fiscalización orientado a sustentar una nulidad de oficio por parte del mismo jurado. Es delicado y bien riesgoso para el sistema democrático, porque esta gente tiene mucho poder y mucho dinero. Sí, ¿no? Lo que se ha visto es que las organizaciones políticas, los partidos, digamos, es que se ha vuelto el sueño del partido propio, ¿no? O sea, ven al partido político, ven el tener el partido político no como una aspiración, digamos, del servicio, sino realmente cómo poder llegar al poder para coparlo y absolutamente. Entonces estamos diciendo, cuando son las 7:47 en este momento, que en casi 5 horas los restantes tienen que entrar. Solamente van 19 hasta la última actualización. Entonces, faltarían... ¿Cuántos, sin contar Acción Popular? Son 36 fórmulas presidenciales, porque 2 partidos no van a presentar fórmulas presidenciales, ¿no? En principio. 25, me dice ahorita. Ya hay 25. Bueno, por faltarían lo menos 11. Sí. En 5 horas tienen que iniciar los dos. Sí, si es que inician antes de las 11:59 el trámite, el jurado les ha dado en esta oportunidad en el reglamento que puedan incluso culminar hasta el mediodía de mañana 24 de diciembre. Pero qué raro todo, ¿no? Que, o sea, contratas un equipo para que se cafetee y se maneja. ¿Por qué no lo hicieron hace 3 días? Hace 4. Sí. Lo que pasa es que esta opción que está dando el jurado a propósito, no sé si recordarás que el APRA perdió la inscripción y hubo un cuestionamiento con relación al tema, y yo creo que es positivo. Sin embargo, ya queda finalmente a criterio de cada organización política se asume ese riesgo, porque ¿qué sucede si, por ejemplo, porque eso está condicionado a una permanente conexión? ¿Qué pasa si se interrumpe por una falla en el internet o falla algún tema? O sea, eso no va a ser responsabilidad, lógicamente, del jurado, eso va a ser responsabilidad de la organización política. Ahora, hay un costo para el partido por cada inscripción, ¿no? Se paga una tasa por cada uno, sí. No tengo exactamente el valor de la tasa, pero se paga una tasa, sí. Para todos se paga una tasa, ¿no? Inclusive para presentar, en este caso, una apelación, ¿no? Como ha venido pasando en el caso, por ejemplo, del reglamento de propaganda, neutralidad. Cuando tú apelas, pagas también una tasa al jurado. 562 soles dice por cada lista o fórmula. Sí, así es. Y pueden ser hasta 57. ¿Hasta 57 qué? ¿Listas? Solicitudes por partido, sí. En total. Sí, depende cada partido, ¿no? Porque no todo, por ejemplo, hay partidos, 2 partidos que no van a presentar fórmula presidencial, de acuerdo, ¿no? Y sí. también hay también partidos que en este caso no están presentando sus candidaturas completas a nivel de claro, la totalidad, ¿no? Que tienen. Porque si puede superar los 30.000 soles, eso es un tema no menor, ¿no? Para los partidos. Sí, claro, pero eso es un tema que los partidos saben, ¿no? O sea, el costo de la inscripción tiene un costo, ¿no? O sea, eso es una cuestión que no debería ser en todo caso una limitación, para una excusa de poder esperar hasta el último momento para lograr para presentar las listas, ¿no? Ahora, vamos con los plazos, porque esto me llama la atención también, me parece parte de lo complicado que es la elección. Estos plazos, 11 de febrero, 26 de febrero, 13 de marzo, 14 de marzo, ¿nos los puedes explicar un poco? Claro, sí. Mira, cuando se presentan las listas de inscripción, hay una etapa de calificación porque se presentan ante los jurados electorales especiales. Los jurados electorales especiales son los que se conforman para poder justamente realizar esta labor en un proceso electoral. Para el caso de las elecciones generales ya se han conformado. Entonces, depende de la jurisdicción que le toque, se presentan en este caso, pues, digamos, se puede decir las listas, ¿no? En este caso Lima Centro 1, estamos hablando, por ejemplo, para el caso de la fórmula presidencial. El jurado tiene una etapa de calificación que tiene un plazo máximo hasta el día 11 de febrero,
pero el proceso empieza primero porque son 3 días para calificar como máximo calendarios. Es decir, aquellos que ya han presentado tienen 3 días donde el jurado, ¿qué va a hacer? Va a poder comunicar si existe alguna observación que pueda ser subsanable. Si en este caso declara la admisibilidad o la inadmisibilidad en este caso, de la lista, ¿no? Entonces, si hay alguna cuestión que tenga que pedir algún tema de subsanación, va a dar un plazo, y el plazo para subsanar es de 2 días calendario también. Como ¿no? Avanza País. Así es. Y como seguramente van a venir con muchas organizaciones políticas. En caso no se subsane esto dentro de los 2 días, lo que prosigue en este caso es una improcedencia, ¿no? Y en este caso la candidatura. Y la otra manera de la improcedencia es que en esta etapa de calificación, por ejemplo, se pueda advertir de que algunas de los candidatos esté incurso en algún impedimento legal, ¿no? Digamos, alguna cuestión que no es materia de subsanación, como viene a ser el tener, por ejemplo, una sentencia en primera instancia, ¿no? Claro. O de repente tener deuda, en este caso por reparación civil con el Estado, estar en el registro de deudores por reparación civil al Estado. Entonces, ese periodo, una vez que ya se admite, se publican. Y a partir de esta publicación es que empieza lo que se le puede decir la opción de la tacha ciudadana, ¿no? Los ciudadanos, una vez que ya la lista está admitida y se publica, y hay 2 publicaciones que se toman en cuenta, la publicación en el portal institucional del jurado y la publicación también en la sede del jurado electoral especial. Entonces, hay 2 plazos a considerar. Y ahí, una vez que se publica, son 3 días como máximo para que cualquier ciudadano presente una tacha, cual tiene un costo de una UIT. Pero yo quiero, o sea, vamos con un ejemplo práctico. Acá dice 11 de febrero, fecha límite para la admisión de listas, considerando apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Entonces, por ejemplo, usemos ese caso de Avanza País. Ya. Le dieron 2 días para subsanar. Ya habían presentado su inscripción. Ponte que la subsanen mañana. ¿Qué cosa quiere decir en ese caso 11? ¿Que hasta el 11 puede decir que te admitió? No. Ese es el plazo para el jurado. En general, porque no todas las listas son uniformes en la calificación. El jurado va calificando conforme van llegando las listas, ¿no? Como, digamos, el cierre es el día de hoy. Entonces va a calificar, pero en 3 días máximo, según el reglamento, para poder decir si son admisibles o no. ¿A qué va ese tema del plazo máximo? Si, por ejemplo, Avanza País, en este caso, no llegara a subsanar, ¿no?, lo que correspondería al jurado es declarar la improcedencia. Y esta improcedencia es apelable. La inadmisibilidad no es apelable. Lo único que le corresponde a la organización política es responder y subsanar. Y si no subsana, la consecuencia es la improcedencia. Esa improcedencia la pueden cuestionar y llega al pleno del jurado. Y el pleno del jurado en este caso también tiene que resolver. Toda esta fase forma parte de la calificación, en este caso que el plazo máximo es el 11. No significa que al 11 recién vamos a conocer quiénes son las listas admitidas. Por eso que inclusive ahora, mientras estamos pasando Navidad, muchas organizaciones políticas van a estar defendiendo en este caso el levantamiento de sus observaciones, ¿no? Y en más, puede ser el caso que alguna sea admitida y de repente ya esté dentro del plazo para la presentación de tacha. Y la tacha, Diego, una vez que se presenta, tiene que ser comunicada en el día a la organización política. Y la organización política tiene solo un día para poder presentar los descargos contra la tacha. Y luego ya viene una etapa donde... ¿En cualquier etapa? No, en la tacha. Es un día. Pero también es un día... 26 de febrero es el plazo. Ese es el plazo máximo para que se resuelvan en primera instancia. ¿Pero hasta cuándo se puede presentar tachas? Son 3 días después que se publica cada lista. El plazo depende por cada lista conforme se publica. Ok. Entonces, para terminar lo de la admisión de listas, ese plazo de 11 de febrero puede ser... ¿Es un todo o nada? ¿O podría ser que se esté demorando para admitir una lista, por ejemplo? No, porque el reglamento establece, ese es el hito, digamos, máximo, ¿no? Pero la calificación en este caso de la admisibilidad de cuestiones que puedan ser subsanables o no son de 3 días calendario, una vez que se presentan las listas. O sea, se presenta en este caso la inscripción. Lo que ya viene, por ejemplo, puede ser el caso que haya una organización política, siguiendo el ejemplo de Avanza País. Avanza País levanta, subsana y pueden declarar en este caso que la lista es admitida. Lo que va a corresponder es que se publique la resolución. Publicada la resolución, lo que se habilita ya es el periodo de tachas para esa, digamos, en específico lo que ya se ha admitido. Y ese periodo de tachas es 3 días desde que se publica. Y ese plazo se cuenta de 2 maneras. La publicación en el portal jurado y la publicación, en este caso, en el local del jurado electoral especial. Cualquier ciudadano va a estar atento seguramente porque una vez que se publica ya está habilitado para poder pagar su tasa de una OIT y tachar, digamos, algún candidato en específico. ¿Pero la admisión de listas es una por una o hay que completar todo para habilitar a un partido? No. Las listas las pueden admitir en este caso por fórmula presidencial, por diputado, ¿no? Sí. Independientes. Sí.
Ok. Y una cosa que me llamó la atención acá, y creo que la gente lo debería tener claro, es cuando estuvo acá el doctor Burneo hace poco, dijo que alguien puede quedar fuera de carrera hasta el día previo. Sí, las exclusiones son hasta un día antes de la elección, hasta el 11 de abril, pero por casos específicos. La exclusión hasta un día antes es únicamente, por ejemplo, si es que pasado el 13 de marzo, que concluye el periodo de tachas y exclusiones, ¿no? ¿Por qué? Todos son periodos máximos. 11 de febrero, periodo máximo para la calificación y toda esta etapa que le corresponde al jurado electoral especial. 26 de febrero es el plazo máximo para que en caso se hayan presentado tachas se resuelva en primera instancia. Y en caso hay alguna apelación con la tacha o cuestiones que tienen que ver con exclusiones, se tienen que resolver hasta el 13 de marzo. Pero si pasado este plazo, por ejemplo, a alguien lo inhabilitan, alguien tiene una sentencia, en este caso condenatoria, no en primera instancia, esto ya deviene en una, digamos, exclusión que puede darse hasta inclusive un día antes de la elección. Solamente por casos que sean, como lo que menciono, por una cuestión de sentencia o inhabilitación en materia penal, ¿no? Si o política. El plazo para presentar tachas es 3 días luego de ser publicado la admisión. La lista, ajá. La lista. ¿Hay algún plazo para la admisión de la lista o depende de cuándo lo haya iniciado y terminado el proceso Así de es, inscripción? depende de cada... ¿Hasta cuándo se puede hacer eso? A ver, se supone que si hoy es el plazo máximo, ¿no? Y hoy día imaginémonos en el hipotético caso, siendo positivos, de que todos presenten hasta las 11:59. Ahorita en estas cortas horas culminen. Significa que a partir del día 24 es un día, ¿no? Digamos, se contabiliza desde la presentación, son 3 días para que los jurados electorales especiales vean y de alguna manera y digan es inadmisible, subsanen 2 días o admisible. Y a partir de ahí se puede ya, en este caso, se publica. La publicación se puede dar en el día o se puede dar hasta un día al día siguiente como máximo. Ya, pero no podría darse el caso que publiquen recién en enero, por decirte. No se puede dar. Va a ser este mes. La norma lo dice que pues una vez que se admite, lo publican en el día o el día siguiente. Ya, pues, entonces en ese sentido sí no está tan mal el tema, se está avanzando, se está cumpliendo. No, sí está avanzando y siempre avanza inclusive antes que los plazos máximos, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar es, bueno, esto ya es un cambio de tema, pero ¿te sorprendió, recuerdas haber visto algo similar a la penalización que le hizo el jurado a Renovación Popular por invocar a Dios? ¿Eso lo has visto previamente? Sí, lo he visto. ¿Es razonable? A mí no me parece razonable en el sentido, la norma sí prevé la cuestión, en este caso en la ley, lo que viene a ser el tema de usar, en este caso, hacer invocación a Dios, pero tiene siempre y cuando se haga con finalidad de propaganda política, ¿no? Pero no ha dicho si votas claro. solamente los creyentes pueden votar por mí o no, Dios me es que justamente a mí. Ese es el tema. Esa disposición está en la ley. Y lo que el reglamento hace es dar un mayor desarrollo de lo que dice, en este caso, la ley. O sea, lo copia tal cual, pero el criterio no puede ser amplio, porque justamente nunca se ha dado un caso. ¿Eh? Nunca, yo no conozco, y si por ahí de repente otro especialista dice que existe, que sería bueno que lo comparta, porque no hay ningún caso en el cual el jurado electoral especial haya sancionado a una organización política por haber invocado a Dios. Porque una cosa es manifestar un ideario personal y otra cosa es, por supuesto, utilizar la religión para poder ganar votos. Esto, ¿sabes por qué me parece un poco contradictorio? Porque, por ejemplo, el Partido Popular Cristiano tiene dentro de su denominación, en este caso, el ser cristiano, digamos, y dentro de lo que viene a ser el tema de la política a nivel internacional hay posturas que están y tienen como su base idearios que tienen que ver con el tema también de convicciones religiosas. Entonces, a mí me va a parecer muy interesante qué análisis va a hacer el jurado electoral especial, porque creo que puede marcar un buen o un mal precedente de acuerdo a lo que pueda decidir. Respecto a eso. Claro, por supuesto, porque la interpretación no puede ser una interpretación abierta, porque entonces también podría correrse el riesgo de colisionar con la libertad de expresión, en este caso, pues la libertad de credo que toda persona tiene y que además está reconocida en la Constitución, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y creo que se puede abrir un espacio un poco complicado, claro, ¿no? Que sí tendría algunos conflictos con relación a lo que el mismo jurado permite, porque dentro del ideario de algunas organizaciones políticas, como también el PPC, por ejemplo, se reconoce incluso la doctrina, por ejemplo, social cristiana, ¿no? Entonces sería un poquito incoherente. Vamos con OMPE, porque lo cierto es que yo sí estoy bien alarmado y bien desconfiado. 2 strikes han habido ya en esta elección. El primero fue lo que pasó en Acción Popular. Habrás visto que OMPE no quiso hacer el menor esfuerzo por cotejar, pedir una explicación. Pecó de legalista y facilista en ese momento. Y el strike 2 es lo que está pasando ahora. Quisiera saber qué opinas de que OMPE se está negando a
hacer lo que el Poder Judicial le ha ordenado al entregar la lista de electores del 2021. Sí. Lo que ha pasado es, en este caso, una sentencia por habeas data, ¿no? Así y el es. habeas data se recurre por acceder a la información. Nosotros tenemos una norma que regula lo que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Cualquier ciudadano puede pedir información que es pública. En este caso, lo que se está pidiendo, entiendo, son copias certificadas de la lista de electores por mesa de sufragio. Lo que dice la norma de transparencia es de que la información que se solicita no le puede conllevar, en este caso, a la entidad procesar información o crear información que no tiene en su sistema. Entonces, se entiende que esta información sí tiene la OMPE en su sistema. Al menos digitalizada. Al menos digitalizada. Sin embargo, también ha manifestado en este caso el jefe de la OMPE de que esto demandaría más de 2 millones por lo menos de páginas y un costo muy alto para que puedan realizarlo. Entonces, la idea del acceso a la información pública es para poder facilitarle al ciudadano información que tiene ese carácter. Entonces, habría que ver si ese carácter, si esa información tiene ese carácter. Desde mi punto de vista, no la tiene. Sin embargo, pedir solamente los nombres de las personas por mesa de sufragio, sin información sensible, es lo que le correspondería en todo caso en cumplimiento de esta orden judicial, Así ¿no? es. Asumir. Pero habría que tener mucho cuidado con esta información sensible, el DNI, por ejemplo, ¿no? Y no dar mayor detalle tampoco, porque lo que no se puede hacer es que, por ejemplo, se pueda empezar una indagación de repente, ¿no? Pero con relación Jorge, a las personas que figuran. Jorge Morales, procurador de la OMPE, está diciendo que divulgar si el elector votó o no votó es vulnerar el secreto del voto. Mira, vulnerar el secreto al voto de por sí a nivel lo que viene a ser presencial es muy complicado, porque supuestamente la idea del voto convencional, que es el que nosotros ejercemos de manera presencial, conlleva que no puedas identificar, ¿no? Quién votó por quién. Entonces, decir que una persona votó o no votó, incluso, por ejemplo, cuando uno no paga... No puedes firmar. Claro, no puedes firmar. Cuando tú no pagas la multa y no puedes ni siquiera salir al extranjero, ¿no? Tienes que pagarla, y eso está dentro de un sistema que puedas tú, digitalizando con el DNI, puedes acceder y puedes conocer. Entonces, sí sería importante qué criterio va a asumir en este caso OMPE para poder o no acatar o hacer un cronograma enorme que pueda durar años, porque también eso dice la norma. Y sabes que acá hay un conflicto y hay un vacío legal en la ley de transparencia. ¿Sabes cuál es el plazo máximo para que puedas darle un cronograma a un ciudadano para la entrega de una información? Ninguno. Son menos de 60 días. Entonces, si la OMPE dice que esto le va a demandar un cronograma que demande más de un año, ¿cómo hacemos con el tema de la limitación que te da la norma para poder cumplir? No tienes los recursos, tienes una imposibilidad jurídica para poder cumplir y atender lo que te piden. 17.752.000 soles que tendría que pagar Fuerza Popular, pero más allá de eso, que también es descabellado, y por lo que he consultado ilegal, más allá de eso, es la negativa a cumplir con una disposición judicial en un organismo que de por sí está cuestionado por una persona que estuvo cuestionada en el 2021 y que no goza de la confianza de la gente. Tenemos dos cosas que ya, previo a la elección, ya marcan un tenor bastante preocupante. Sí, pero también estamos en un escenario en el que se ha vendido bastante este tema del fraude, y si bien es cierto, no hubo alguna prueba que haya comprobado ello, ahorita estamos en una situación también difícil con este enfrentamiento que está teniendo de manera pública el Jurado Nacional de Elecciones con la OMPE, que tampoco es positivo. Entonces, sí sería bueno que puedan determinar cómo van a pronunciarse con los casos que vienen de manera clara, ¿no? Lo mismo que sucede también con el tema del voto digital. Así es. Pero yo creo que la transparencia es la mejor demostración de si hubo o no. Hay que entregar, hay que saber si cuadran los votantes, los desaparecidos. Sí, la transparencia siempre debe ser fantasmas, el principio los que muertos que presidían mesas, etcétera. Y de repente nos termina cerrando el pico a todos. Pero hay que cotejar, hay que ver. Te doy la última palabra si consideras que falta algo más. Bueno, invocar a las organizaciones políticas a que cumplan con los hitos y de esta manera puedan facilitar también la labor de los jurados electorales especiales, y a la ciudadanía que estemos atentos, porque ya una vez que se inscriben, en este caso las candidaturas, también se hacen público las declaraciones de jurados hoja de vida, los planes de gobierno y los planes de trabajo para el Parlamento andino, que también es obligatorio que lo presenten. Sí. Y tú, considerando que son hasta casi, si sumamos todo, 12 opciones que uno podría marcar en la cédula, ¿sugieres llevar
por escrito para ti, para ganar tiempo, porque la norma dice 60 segundos, pero en esta elección nadie va a cumplir los 60 segundos. Pues. Es un poco riesgoso porque podría haber complicaciones en observar de que de repente se está llevando una hoja, ¿no? Podían malinterpretarse y de repente en ese momento haber un problema que pueda complicar que se pueda ejercer el voto. Lo que sí es que es importante que las personas conozcan que hay posibilidad de ejercer el voto cruzado, ¿no? Porque esto va a ser importante que se sepa, porque no todas las organizaciones políticas van a tener representantes en las 5 columnas de la cédula. De acuerdo. Entonces, y además del adecuado ejercicio del voto preferencial para no viciar el voto y por ende la elección. Pero yo puedo llevar mis preferenciales en mi teléfono escrito, ¿no? No me voy a acordar, digamos, 2 para senadores nacionales, 1 para multidistrito, 2 diputados y 2 parlamentarios. Siempre y cuando no se incumpla, como por ejemplo lo que está prohibido, que es tomar fotos. Filtrar fotos. Así sí. Es, filtrar, ¿no? O estar compartiendo, digamos, la conformación y estar difundiendo también en redes la manera en cómo deben marcar o tratar de orientar, digamos, los votos a cierta organización política, porque claro. Además está, supuestamente eso está limitado, ¿no? Inclusive el tema de la presentación con los logos de la organización, los polos, se supone que todo tema de propaganda electoral el día de la elección debería ser algo que no se dé, pero finalmente es algo que siempre se termina incumpliendo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Por venir acá y hasta pronto. Estoy seguro nos volveremos a ver en el transcurso de la campaña. 8:06, te recuerdo que abastezcas tu negocio con Agua Iglú, ya que tú y tu equipo merecen hidratarse bien mientras trabajan. Y para ello, Iglú te invita a escoger de agua en botella, caja o bidón. Haz tu pedido rápido al 998-197-138. Y además, su nueva presentación de hielo la encuentras en Tambo y Oxxo. Te invito a que lo sigas en sus redes sociales como Hielos y Agua Iglú. Este tema que mencioné, estimados amigos, antes de despedirme, y saludos a Adam, que nos está saludando ahí desde California. No es una exageración, ¿eh? Hay hasta 12 opciones que uno puede marcar en la cédula. ¿La tienes ahí para ponerla brevemente, Julio? ¿La cédula de votación? Brevemente, porque uno tiene presidente